Buenos días, aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en el episodio 34 de Diálogos con Álvaro Cedeño. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ujú. Bueno, nunca nos había pasado esto de que grabamos el podcast y no se guardó, así que estamos volviendo a grabar, pero es otra conversación, lo cual es una linda oportunidad de conversar contigo otra hora. Bueno, muy bien. Es interesante. Yo también estaba pensando en hacer un comentario sobre esa circunstancia de que estamos grabando por segunda vez el mismo diálogo, aunque es imposible, ¿verdad? Grabar el mismo diálogo. Como no tenemos guión, es imposible ni siquiera acercarnos a lo que fue el diálogo que grabamos anteriormente y que a mí me pareció muy bueno. Yo tenía mucho entusiasmo en esa conversación que tuvimos. Bueno, vamos a tener esta otra con igual entusiasmo. Tú mencionabas algo cuando me dijiste que se te había borrado la grabación y mencionabas lo de la vocación de servicio. Y es bien interesante. Nunca hemos comentado por qué hacemos esto, ¿verdad? ¿Por qué hacemos estas grabaciones? Después, si quieres, dices tú por qué lo haces. Yo lo hago, creo que, creo que toda la vida, desde que era adolescente, he tenido interés en contribuir a que las personas entiendan mejor las cosas. Sí, me acuerdo que cuando estaba en el colegio, de pronto aprendí lo que quería decir hacer un centro. En ese tiempo se llamaba un centro. Y el profesor de matemáticas recomendó a algunos que por qué no dábamos centros a los compañeros. Y entonces dimos centros y era muy lindo enseñarles. Y lo de los centros me llevó hasta la universidad en el sentido de que eh, yo hice el primer año de lo que llamábamos la carrera, ¿verdad? Donde cursábamos el curso de principios de economía eh, en humanidades. No pertenecía a la escuela de economía, sino a la escuela de humanidades. Y entonces más de la mitad, no, mucho más de la mitad, de tres cuartas partes de los compañeros iban o para educación y entonces eran compañeras, o iban para derecho, ¿verdad? No había, yo no tenía chicas compañeras que iban para derecho. Y sí tenía dos compañeros varones que iban para educación, se hicieron educadores y tal y cual. Bueno, entonces ahí eh, a las muchachas que habían escogido educación, me parece que muchas escogían educación por librarse de las materias con matemáticas. Y entonces no era que el curso era de economía matemática, no, era un curso elemental de economía, pero tenía unos gráficos y tenía unas cosas. Y entonces había que ayudarlas a ellas, lo cual era muy bonito, ayudarlas a que, a que entendieran un gráfico y una curva y una intersección y todo ese cuento, ¿verdad? O sea, que siempre he tenido el afán de aclarar cosas, digamos, y yo concurro a este diálogo con el afán de aclarar cosas. ¿Para quién? Para dos entidades muy importantes. Una para el público y otra para mí, que soy una entidad que me considero importante para mí, porque muchas veces cuando estoy explicando, cuando estoy pensando en el diálogo, cuando estoy pensando en lo que podríamos hablar y tal, yo logro aclararme cosas. A mí me parece que la idea de que nuestro pensamiento necesita ser cultivado para irlo aclarando es algo que yo le recomendaría a todos los estudiantes y le recomendaría a todos los ciudadanos, le recomendaría a toda la gente repasar su pensamiento, no pensar en
en concreto, cemento, arena y piedra, sino pensar en gelatina, ¿verdad? Un pensamiento que lo puedo ir moldeando, ¿verdad? Eh, Esa es la mejor manera de avanzar con el pensamiento. Y entonces a mí hablar de estas cosas y de algunas, y escucharte hablar de las cosas que tú planteas, pues me ayuda en una idea de pensamiento plástico a ir mejorando mi pensamiento. O sea, por eso participo. Si eso es servicio, sí, tengo vocación de servicio. Claro, yo más bien iba a decir al principio que nosotros teníamos un guión muy estructurado, pero ya revelaste la verdad al decir que no tenemos guión, lo cual es muy interesante porque al principio, ¿verdad? Los primeros diálogos, que estos diálogos empezaron con la cuarentena de la pandemia Ajá, en Costa ajá. Rica. Entonces hoy estamos grabando el episodio 34, y quiere decir que tenemos 34 semanas de que empezó la cuarentena, ¿verdad? Eso es un dato irrelevante, pero por lo menos a nosotros nos sirve pensar que el estímulo que nos llevó a empezar esto no fue la cuarentena, pero coincidió con la cuarentena. Ajá. Y al principio estábamos muy rígidos, ¿verdad? Y Ujú. teníamos un guión ahí que lo, lo negociábamos en los días previos y cada uno tenía algunas ideas preconcebidas con las cuales venía al diálogo. De hecho, no se llamaba diálogo, no tenía nombre, ni Ujú. tenía número, porque ¿por qué le vas a poner número a la primera conversación que grabas, verdad? Claro, claro. Creo que Ujú. le empezamos a poner número como desde el 14, me parece. Eh, Ajá. y, y ahí de camino dejamos perdido el guión también. Y me parece que Ujú. nuestro diálogo es, es una estructura, porque tiene estructura, pero es una estructura de crecimiento orgánico, es como una chayotera, Mm. ¿verdad? O como una tomatera. Ajá. ¿Cómo crece la tomatera? De ahí, o sea, no sé, no se programa eso, ¿verdad? No hay un Sí. programa. Ujú. Ujú. Es un crecimiento orgánico y da Claro. frutos, ¿verdad? Definitivamente da frutos, bueno, los da para mí. Eso es, ese es suficiente indicador para mí de que hay un valor en el diálogo, que da frutos. También produce unas ramas ahí, a veces nos vamos por una rama, a veces nos quedamos en la rama todo el diálogo. Sí. Ujú. Y eso Ujú. también tiene valor, ¿verdad? Eh, Sí. yo creo que lo que más me impresiona de este ejercicio es la posibilidad de escuchar al otro y de intercambiar ideas. Y mientras te escucho, se generan otras ideas en mí y otras emociones. Y ahí vamos armando, construyendo. Es un acto de co-creación, ¿verdad? No estamos coideando, no estamos siguiendo una metodología para lo que llaman hacer, no es una lluvia de ideas, ¿verdad? Es Ujú. una co-creación. Entonces vamos Sí. construyendo sobre lo que dijo el otro. Yo siento que esto es, y desde tus reglas muy antiguas de décadas atrás de facilitación, esta es, estamos poniendo en práctica alguna o varias de esas reglas, ¿verdad? De darle pelota al otro, de construir sobre lo que el otro dijo. Aquí nunca usamos ni el pero ni el no, y no es porque sea una regla. Yo creo que la única regla que sí nos hemos puesto y que ni siquiera hace falta recordarla es la de escuchar al otro. Ujú. Eso es lo que nos da esta posibilidad de explayarnos en nuestros argumentos, de elaborar sobre lo que dijo el otro y, y de sentirnos, bueno, yo por lo menos con confianza y con respeto. Eh, Me gusta la pregunta de ¿para qué lo hago? Eh, yo siento que esto a alguien le servirá en algún momento, más allá de lo que me sirva a mí en lo inmediato. Algún día alguien va a escuchar esto. Puede ser que nosotros mismos dentro de unos años volvamos a escucharlos. Es más, te digo que cuando yo estoy publicando este diálogo, a veces lo publico el mismo día, a veces lo publico 3 días después,
Pero cuando lo publico, mientras hago toda la parte de la edición y le voy poniendo ahí una foto y una música y eso, lo pongo para escucharlo. Y lo que escucho ya es diferente de lo que yo recordaba haber grabado. Eh, Puede ser que porque en este instante que estamos grabando, yo estoy muy pendiente de lo que tengo que decir o de las anotaciones que tengo que hacer y no estoy solamente escuchando. Bueno, no me estoy escuchando a mí mismo, ¿verdad? Sino que estoy aquí elaborando. Sí. Pero cuando estoy con la posibilidad y con el sosiego para escuchar, escucho cosas que no había escuchado antes. Claro. Y ahí me parece, Yo creo que es, di, dime, di, no, que creo que sí. A ver, creo que es importante eso de reescuchar lo que uno ha dicho o releer lo que uno ha escrito, ¿verdad? Tenía un profesor que decía que a él le gustaba ver sus libros viejos de cuando era estudiante, porque les hacía anotaciones en el margen. Y entonces decía él con mucha gracia, dice, a veces leía unas anotaciones que me quedaba yo diciendo, mira qué inteligente que era yo cuando era estudiante. ajá, hay un, hay un premio Nobel de literatura japonés, olvido su nombre, pero no hay muchos, entonces es fácil de buscarlo. Y él seguía produciendo eh, obra literaria aún a sus avanzados años. Y un día le preguntaron que de dónde salían todas esas ideas. Y él dijo que cuando era joven había hecho muchísimas anotaciones en cuadernos y que esas anotaciones que hoy eran muy lejanas y muy distantes de su presente, estimulaban e inspiraban su capacidad literaria, ¿verdad? Entonces es su propia creación, solo que es una creación a un fuego lento de 50 años, No, ¿verdad? me parece que las anotaciones, las reflexiones que uno hace, las anotaciones que va haciendo, eh, tienen relación no solamente con su proceso de pensamiento, sino que tienen relación con las circunstancias externas. No es lo mismo hacer un comentario personal, eh, no sé, cuando recién acaba de ocurrir lo de las Torres Gemelas, o hacer un comentario personal cuando recién se inauguró el gobierno, ¿verdad? Circunstancias externas. Y depende también la singularidad de la nota de cosas, circunstancias internas, que yo no sé por qué no las llamamos introstancias, que así se deberían llamar, ¿verdad? Yo escribí una vez introstancia y dije, ahora cuando me caigan por encima voy a explicar por qué. Pero no, seguro nadie lo leyó. Pero entonces, de nuestras circunstancias y nuestras introstancias está permeado el pensamiento que vamos teniendo, de manera que no creo que podamos pensar la misma idea eh, dos veces igual, Claro. a no ser que uno sea, eh, a no ser que uno sea muy rígido en su pensamiento. Pero una de las cosas que sabemos es que cuanto más flexible sea nuestro pensamiento, mejor, ¿verdad? Vieras que hablabas al principio de los centros de estudio universitario y recordé que, bueno, creo que así se les llama todavía, centros, pero recordé cuando yo estudiaba en Noruega, el primer semestre de la maestría, en la primera semana, nos hicieron una introducción y nos dijeron allá en la fotocopiadora de la esquina del pasillo está el compendio de lecturas que van a ser evaluadas dentro de 4 meses. Hasta luego. Y ahí una de las recomendaciones, nos dijeron, si viene algún profesor interesante, los invitamos a alguna clase, si no, no hay clases, ¿verdad? Les recomendamos que estudien 80 páginas al día, Ajá. eh, porque ese es más o menos el ritmo que tienen que tener para estar preparados para el examen que era, qué sé yo, el 14 de diciembre. Y entonces, pues allá echamos a andar, ¿verdad? Yo fui muy riguroso con el estudio de las 80 páginas, que no es simplemente leerlas, hay que, Sí,
hay que, hay que pasarlas por el cuerpo. Y faltando un mes para el examen, ya había terminado de estudiar. Entonces le fui a preguntar a un profesor y le dije que ya terminé de prepararme para el examen. Y me dijo él, bueno, haga una cosa, invite a sus compañeros, a los que ya terminaron de estudiar o a los que no han terminado de estudiar, y organice conversaciones sobre diferentes temas. Entonces hicimos eso, ¿verdad? Empezamos a hacer conversaciones sobre diferentes temas. Para mí fue súper útil porque Claro. pude realmente constatar si había aprendido o no. Me permitió escuchar diferentes criterios e interpretaciones de otros compañeros. Y además, para algunos fue de gran ayuda porque había unos que no iban a terminar nunca, ¿verdad? Entonces fue de gran ayuda para otros también. Esta semana estaba escuchando un nuevo podcast que acaba de publicar un famoso podcastero llamado Tim Ferriss, donde entrevista a Yuval Harari. Ajá. Y apenas llevo 20 minutos porque es un podcast de 2 horas, entonces yo lo voy escuchando a pedacitos y a veces siento que escucharlo a pedacitos es más provechoso que escucharlo de un solo. Entonces, en ese primer pedacito que escuché, Harari cuenta que cuando él publicó la primera versión de Sapiens, tenía otro nombre, ¿verdad? Se llamaba de monos y dioses, alguna cosa así se llamaba. Y dice que era una versión muy inferior a la versión de Sapiens que hemos leído, muchos, varios, ¿verdad? 30 millones de copias ha vendido. Y dice él que una de las recomendaciones que le dieron y que siguió para escribir Sapiens es que él es profesor universitario, bueno, era, no sé si todavía sigue siendo, tal vez sí, es dar una clase, recibir la retroalimentación, toda la que pueda, de los estudiantes y producir un texto que sea la combinación de la clase magistral más la retroalimentación, porque dice que ahí ya va produciendo un documento que es prácticamente peer reviewed, ¿verdad? Ya ha sido revisado parte por parte por algunos lectores. Y entonces me gustó mucho eso y me puse a pensar, ¿qué pasaría si nosotros transcribiéramos estos diálogos y los fuéramos articulando como en un árbol de conceptos y fuéramos pudiendo, digamos, como si tuviéramos un wiki, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en ese wiki fuéramos clasificando todos estos contenidos que vamos produciendo acá y que eso pudiera ir recibiendo retroalimentación y que eso se fuera publicando en textos de desarrollo intelectual, ¿verdad? Así que me sonó eso de lo que hablabas de los centros. Muy bien. Muy bien. Escribiste un artículo esta semana, lo publicaste, que era tal vez en seguimiento al de la semana pasada, que era empresas con alma, y el de hoy son empresas, otra vez se me olvidó, Revitalizadas, revitalizadas, empresas revitalizadas, revitalizadas. ¿verdad? Sí. ¿Por qué no hablamos de eso un poco? Hablemos de eso. El tema me gusta mucho. Eh, es así como paradójico que lo que me ha llevado en estos últimos meses a hablar del alma de la empresa sea un artículo relacionado con un partido de fútbol. el que el Barça perdió con el Bayern. Ah, sí. Como perdió 8-2. Un autor catalán que es consultor de empresas escribió un artículo y a mí me llamó mucho la atención. Dijo, es que vamos a ver qué es lo que le está pasando al Barcelona. Y entonces una de las cosas que dice, casi de pasada, dice, es que deberíamos ver qué le está pasando al alma del Barcelona. ¿Verdad? Un equipo de fútbol, especialmente cuando es el equipo del que uno es seguidor, uno jura que tiene alma, ¿verdad? Los sapricistas deben jurar que existe un alma sapricista. Pero por Y supuesto. los, ¿verdad que sí? Y los liguistas también, ¿verdad? Yo como mis fanatismos religiosos, los religiosos tal vez todavía los conservo, mis fanatismos deportivos llegaron hasta que tenía como 12 o 13 años,
porque mi fanatismo deportivo era, creo yo que en parte, reconocimiento de la trayectoria gloriosa del Club Sport La Libertad, pero en parte también era como adhesión a mi padre, ¿verdad? A mí me costaba mucho decirle cuánto lo quería, pero tal vez la forma que me había inventado de decirle cuánto lo quería era acompañarlo al estadio y emocionarme con él en los juegos del Club Sport La Libertad en los años 46, 47, 48. En el año 46, La Libertad fue campeón costarricense, ¿verdad? Yo no me acuerdo si a 3 vueltas, porque en ese tiempo se jugaban vueltas y como a 3 vueltas, ¿verdad? Muy bien. Eh, entonces, sí, para mí el Club Sport La Libertad tenía un alma. Y cuando mi padre me llevó a ver un lo que llamaban el club que quedaba allí cerca de la Avenida Central, como a 100 metros de la Avenida Central, no me acuerdo por dónde, y había esa cantidad de copas, de trofeos, de cosas, pues claro, para mí estaba clarísimo que ese club iba a permanecer por los siglos de los siglos porque tenía un alma inmortal. Eh, Eso para decir cómo es de paradójico que sea un juego de fútbol el que me ponga ahora a hablar del alma. Y siempre por muchos años, 50 años, he estado convencido de que las empresas son un fenómeno cuasi humano. Eh, yo no me lo inventé. Eh, un profesor que tenía mucho liderazgo académico mencionaba en uno de sus libros, José Figuerola, que las empresas eran cuasi humanas. Y está claro, ¿verdad? Una empresa piensa, una empresa tiene memoria, una empresa tiene sentimientos, una empresa se amilana o se entusiasma. Una empresa se sacude éticamente y de pronto dice, no, 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 esto que estamos haciendo no es correcto o esto que estamos haciendo está muy bien y vamos a profundizarlo. O sea que es muy lindo, muy rico contemplar a una empresa como si fuera un fenómeno cuasi humano, ¿verdad? Porque lo otro es contemplar la empresa como si fuera un mecanismo, ¿verdad? Dicen que las refinerías son extremadamente automatizadas y que unas cuantas personas, cuando no tienen convención colectiva, ¿verdad? Unas poquitas personas controlan toda la refinería porque es muy automatizada. Y posiblemente habrá en el futuro, bueno, yo supongo que las empresas futuras de inteligencia artificial, ¿verdad? Esas tendrán muy pocos operadores y muchísimo equipo y tal. Entonces ahí el fenómeno es distinto, pero una empresa común y corriente, pues los seres humanos le imprimen un determinado ritmo, una determinada forma, una determinada vibración a las empresas. Y yo diría que esa es el alma de la empresa. Ahora, pensando en el que hablaba del alma del Barcelona FC, eh, bueno, creo que una empresa puede perder el alma si se dedica a unas cosas que no motivan a nadie, se dedica solamente a ganar partidos, por ejemplo, no a cultivar la cantera, como es el caso del Barcelona, va perdiendo el alma, ¿verdad? Ok, ese es la justificación de por qué estamos hablando del alma de la empresa. Muy interesante. Mientras hablabas estaba recordando algunos pasajes que son como muy icónicos de la construcción
de la empresa Apple, Ajá. ¿verdad? Que es una historia muy romántica y muy icónica, porque es una empresa cofundada en un garaje, literalmente en un garaje, por un muchacho sin estudios universitarios, con unas nociones muy radicales sobre las relaciones humanas, Ujú. eh, y sin mayor criterio sobre finanzas o comercio o manufactura, ¿verdad? Fue una empresa creada mucho a través de la prueba y el error. El otro cofundador yo creo que le daba mucha más robustez, porque era un ingeniero, es un ingeniero Wozniak, ¿cómo es que se llama? Wozniak, Wozniak. ujú, Ajá. Wozniak, un ingeniero muy reconocido, ¿verdad? Muy diligente, muy honesto. Y la historia de Apple ha sido, mientras la manejó Steve Jobs, que tuvo dos momentos de manejo de la empresa hasta el año 97 no, 84, ya no recuerdo, 85 creo, y después ahí lo sacaron de la junta directiva porque era insoportable y volvió Ujú. 12 años después en el 97. Entonces, durante los años en los que él lideró la empresa, la empresa estuvo siempre muy orientada hacia unos principios, hacia unos valores seminales para la organización. Uno de ellos era eh, eh, hacer, hacer lo mejor posible lo que se pudiera hacer bien, ¿verdad? Él era el criterio de que si uno abre una máquina de estas Apple, por dentro no hay chorretes de goma, ni hay raspones, ni hay piezas sueltas, ¿verdad? Y todo es muy perfecto en su diseño. Otro de los principios seminales era el, el ayudarle a sus usuarios a ser mucho más eficientes. Entonces él decía, a él le gustaba decir en los años 70 que decía que el animal más rápido del planeta era un halcón volando en picada, en caída libre. Y que ese halcón volando en picada y en caída libre era el animal más eficiente en traducir energía en desplazamiento. Pero que si le Ajá. agregáramos herramientas a los animales, el animal más eficiente en traducir energía en desplazamiento era un ser humano en bicicleta. Ujú. Entonces él quería que las computadoras fueran el equivalente a una bicicleta para nuestro ingenio humano. Y Ajá. con Ajá. ese Ajá. principio, Caray, sí, muy él interesante. trató siempre de desarrollar unas herramientas que nos ayudaran a ser mejores en nuestro ejercicio de creatividad, de productividad, ¿verdad? De imaginación y tal. Y como resultado, porque los resultados se diseñan, él diseñó resultados y uno de los resultados que diseñó es, él no quería que Apple tuviera clientes, él quería que Apple tuviera seguidores. Ajá. ¿Verdad? Y Apple lo que tiene es una comunidad de seguidores bastante amplia. Pero más allá de los seguidores, él vislumbraba la posibilidad de que algunos de esos seguidores fueran evangelistas. Y en efecto, hay muchísimos usuarios de Apple que son agentes de ventas de la Sí, empresa, sí, sí, sí. Ujú. ¿verdad? Entonces ahí yo digo, el alma de esta empresa se basaba en dos o tres principios. Ellos nunca hicieron un plan estratégico de no sé qué, ¿verdad? Ellos no tenían una hoja de ruta, no sabían ni para dónde iban, Ujú. ni tenían idea de que estaban revolucionando para siempre la industria de la computación para las personas. Ellos fueron los primeros en crear computadoras para las casas. Ujú.
Pues, esa revolución no fue planificada, pero eso era de estas nociones radicales, preconcebidas que tenía Steve Jobs sobre el ser humano y la tecnología para interactuar con otros seres humanos, ¿verdad? Qué interesante. eh, el proceso, el proceso de innovación, ¿verdad? Porque fíjate que eso que tú dices de que quería una bicicleta para, para el trabajo que todos usualmente hacemos, es mucho más que decir yo quiero una super máquina de escribir o quiero una supercalculadora, ¿verdad? Eh, o quiero, no sé, yo pienso que saltar y decir, quiero una bicicleta para lo que hacemos de trabajo intelectual o de trabajo, sí, de trabajo intelectual, de trabajo en general, me parece que plantea una meta que si uno no tiene cuidado, la meta podría desalentarlo y decir, se chifló Steve, hoy de lo que anda hablando, de tener una bicicleta en el escritorio, ¿verdad? Pero a mí me parece que estos retos que se salen de la caja, evidentemente, hay que tratarlos con muchísimo respeto, y si se quiere, con cariño, ¿verdad? Uno debería decir, bueno, ¿cómo es eso? Ah? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Yo me acuerdo en el año 72, por ahí, hubo una crisis con el precio del papel periódico, bueno, del papel en general, y del papel periódico en particular. Y entonces alguien decía una vez en una reunión en un periódico, dicen, bueno, nos está llevando el cuijen porque ha subido tanto el precio del papel. Y entonces alguien dijo, en lo que deberíamos pensar, año 1972, es en un periódico sin papel. Y claro, el asunto despierta hilaridad y tal y cual, pero hoy en día vivimos con periódicos sin papel. Pero la revolución fue mucho más allá, ¿verdad? Vivimos con periódicos sin director, ¿verdad? Realmente un bloguero es una persona que divulga, crea un canal de comunicación y ahí no hay director, es un individuo el que lo va haciendo, ¿verdad? Y parece que el origen de los periódicos, por lo menos en Costa Rica, creo que el primer periódico que hubo se llamaba El Noticioso Universal y era un periódico que se imprimía por ahí y lo pegaban en las paredes de los sitios públicos y ahí la gente iba y leía, ¿verdad? Bueno, hoy en día, cuando uno oye un bloguero o cuando se pone a escuchar programas de opinión en el teléfono, pues es igual que si se lo pegaran en la parada de buses, ¿verdad? O sea que siempre hay que tener cuidado con las bromas. Cuando Steve Jobs dijo, yo quiero una bicicleta en cada escritorio, hay que tomárselo en serio, ¿verdad? Y al que dijo, quiero un periódico sin papel, también había que tomárselo en serio. La biografía de Steve Jobs que escribió Walter Isaacson es un biógrafo increíble, todas sus biografías son majestuosas. La que escribió sobre Steve Jobs, la escribió además a petición de Steve Jobs y con Steve Jobs en vida, ¿verdad? Steve Jobs le pidió que escribiera su biografía y ahí Isaacson lo entrevistó muchas horas en los últimos meses de su vida. Eh, y habla reiteradamente en esta biografía sobre un concepto que muchos que trabajaron cerca de Steve Jobs describen como un campo de distorsión de la realidad. Él tenía una, ¿Habla sobre qué? No te oí. ¿Sobre qué habla habla? sobre el campo de distorsión de la realidad.
Ajá. que aparentemente Steve Jobs tenía una enorme dificultad de aceptar la realidad. Y entonces él estaba constantemente empujando, a veces de buena manera y a veces no tan buena, a sus colaboradores para que hicieran más de lo que la realidad dictaba que era posible. Y así logró muchísimas cosas que eran distorsionantes de la realidad. Él tenía, desde que era joven, había estado en la India y había hecho un viaje y había, supongo que hace 50 años uno iba a la India y todavía encontraba gurús de estos en la calle, de esos faquires que llevan meses sin comer, ¿verdad? Y que meditan todo el día y que tienen 150 años y nadie se ha dado cuenta. Ese tipo de cosas como de fantasía. Y ahí él conoció la noción de telepatía y estos gurús que se comunicaban por telepatía con otros gurús que estaban allá en las montañas nevadas de Bután y qué sé yo. Claro. Y entonces Steve Jobs quería que la tecnología algún día nos permitiera comunicarnos como por telepatía. Ah, Y de ahí, aquí estamos teniendo una conversación que es bueno, no es telepática, ¿verdad? Pero sí es eh, tele, teledirigida, ¿verdad? Es una sí, 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 sí. teleconferencia. Claro, claro. Ujú. Ujú. Y entonces, así yo creo que la imaginación era una fuente inagotable de impulso para la innovación. Y al final de su vida, Steve Jobs era cofirmante o firmante él solo de más de 300 patentes de invención. Ujú, ujú. Sí, Eso sí. me parece que es muy interesante. Bien interesante este terreno de cuánto puede abandonar uno la realidad porque la materia con la cual está trabajando se lo permite. Vamos a ver, vamos a ver. Si uno está pensando en construcción de viviendas, me parece que tiene unas ciertas limitaciones, ¿verdad? Porque la construcción de viviendas tiene un determinado proceso, tiene unos determinados materiales y tal y cual. Eh, lo más que puede haber en construcción de viviendas es aumentar la eficiencia porque se estandarice, se modularice, ¿verdad? Se modularice, que no haya que construir cada ventana de esta casa, sino que compraste todos los marcos porque todos tienen un módulo, una dimensión modular y los pusiste y eso hace que la casa salga más rápida, ¿verdad? Eh, ya no tienes que tener las tablitas para hacer el piso, sino que compras bloques grandes de piso y tal y cual. Pero hay como una cierta limitación. Pero en otras áreas, como que ya mismo nos damos cuenta de que las barreras no existen. Por ejemplo, en biotecnología, yo pienso que uno puede esperar cualquier cosa, pero cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, la primera vez que hace 30 años nos hablaban de que se podía producir eh, 5 quintales de tomates en un metro cuadrado, uno decía, pero no, no es posible porque en una finca solo se puede producir no sé qué. Pero bueno, la biotecnología es uno de esos eh, áreas explosivas. Las tecnologías de información y comunicación me parece que son otra área explosiva, ¿verdad? Ahí, pues, lo de la velocidad, lo de la distancia, eh, lo de la posibilidad de eliminar el cableado, ¿verdad? Y me parece que todo eso es muy revolucionario. Eh, la inteligencia artificial, ahí desde luego que uno se puede imaginar cualquier cosa, ¿verdad? Los robots que hacían cosas muy inteligentes en la ciencia ficción de hace 50 años nos impresionaban mucho, pero hoy en día de lo que estamos hablando es de máquinas que pueden aprender por ellas mismas eh, casi que
podrían, diría yo, escoger lo que quieren aprender y tal, y ya esto como que desborda los límites del campo. O sea que en este momento estamos en una situación en que uno debería ser capaz con toda naturalidad de cuestionar la naturaleza, ¿verdad? Eh, Podríamos cuestionar la gravedad. Bueno, los hermanos Wright, yo no sé si cuestionaron la gravedad o no, pero lograron conseguir que un cuerpo más pesado que el aire se sostuviera en el aire, ¿verdad? Eso, el invento del ala, a mí me parece una maravilla, ¿verdad? Una ala es una superficie con una sección tal que cuando se va moviendo provoca una fuerza que la jala de arriba hacia arriba. Un ala es una maravilla. Bueno, entonces habría que seguir cuestionando la gravedad, habría que seguir cuestionando el electromagnetismo, ¿verdad? Es decir, los imanes eran para los niños cosas muy vacilonas porque arrimábamos dos perrillos y se agarraban, ¿verdad? Ok. Pero para los ingenieros era como eh, darle vuelta a unos imanes para que produjeran electricidad o cómo pasar electricidad por un arrollado para que produjera movimiento, ¿verdad? O sea, ahí hubo una revolución del electromagnetismo, pero el electromagnetismo necesita mucho más revoluciones. Imagínate lo que sería que la energía eléctrica se pudiera transformar de la planta de Arenal a San José sin cables. Eso va a tener que ser posible de alguna manera. Yo no sé cómo, pero va a tener que ser posible. Sí, 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 sí sabemos, ¿verdad? Cuánto se pierde en el transporte. Se pierde, no me acuerdo qué porcentaje era, en algún tiempo tenía esos datos muy memorizados. Bueno, cuando se teletransporte la electricidad, que no es como teletransportar un ser humano, supongo que es mucho más sencillo. Cuando se teletransporte electricidad, ya vamos a haber revolucionado ese campo del electromagnetismo. Eh, pero a lo que quería llegar, porque voy haciendo trampa, es a que posiblemente la energía que más mueva al mundo es la energía del amor, ¿verdad? Criamos a los hijos con amor, nos entendemos con los vecinos por amor. Este, Creo que de una cierta manera vivimos en comunidad eh, por algún sucedáneo del amor, por solidaridad o por, no sé, ¿verdad? Pero sabemos muy poco del amor y un día habrá que revolucionar esa energía junto con la revolución del electromagnetismo y junto con la revolución de la gravedad y junto con la revolución de la eh, ¿cómo se llama? La física de partículas, etcétera. Eso está ahí para que venga y vendrá en el tanto uno sepa cuestionar la realidad, en el tanto uno sepa decir, why not, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y a mí me parece que eso es como una llave. Yo pienso a veces que a todos los muchachitos jóvenes habría que darles varias llaves. Una de las llaves que habría que darles es la de ¿por qué no? Y que cuando se enfrenten a algo, saquen la llave y digan, ¿por qué no? Ujú. ¿De qué manera puedo? ¿Verdad? DQMP. Em, Sí, sí. Ujú. Vieras que yo creo que de todos estos ejemplos que estás dando, mm, aterrizo en que estamos en los albores de una transformación más profunda de lo que nunca ha visto la humanidad en 10.000 años, que es
transitando de la era de la extracción a la era de la creación. Hablabas de los tomates, ¿verdad? Cuando uno extraía tomates del ecosistema, entonces había un límite de cuántos tomates podías extraer por unidad de área y por unidad de tiempo. Pero en el momento en que eres capaz de manipular la genética de crecimiento de esos tomates y los insumos productivos para que crezcan sin tierra, con muy poca agua, en unas granjas verticales, entonces un país como Holanda, que es más pequeño que Costa Rica, produce el 60% de todos los tomates que consume la Unión Europea, ¿verdad? Y eso es porque Holanda, que es de los países pioneros y a los que hay que ponerles más atención en esto, ha estado moviéndose desde hace décadas de la era de la extracción, porque tienen poco de dónde extraer, a la era de la creación. Y ahí tienen Sí. mucho que crear, porque la creación proviene del ingenio humano. Claro, Eh, claro. Hablabas del costo de transporte de la electricidad. La energía solar es una revolución en materia energética, porque la energía solar nos va a permitir consumir la electricidad en el mismo lugar donde la Donde producimos, se necesita. ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero Ujú. además, la tecnología del hidrógeno, que está entrando en boga muy fuertemente, lo que te permite es tener una pequeña planta, y puedes tener muchas, muchísimas, una pequeña planta que transforme energía solar ociosa, porque no toda la energía solar que Se estás utiliza. produciendo hoy la Sí. estás usando. Ujú. Entonces, energía solar ociosa, convertirla por electrólisis en hidrógeno. Ujú. Y ese hidrógeno es una batería, ¿verdad? Que es una batería mucho más eficiente que el agua en una represa hidroeléctrica, que es una batería, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, yo creo que entre la energía solar y la energía del hidrógeno, estos 10 años vamos a ver una enorme revolución en la industria de la energía como nunca la ha visto la humanidad. Em, y curiosamente, ahora que hablabas de lo que se pierde de energía por el cableado, y ahora que hablábamos de Apple, em, los nuevos iPhone de hace unas generaciones para acá se pueden recargar de manera inalámbrica con un cargador especial. Entonces tú sientas tu teléfono sobre un cargador y la batería se recarga de manera inalámbrica. Incluso atraviesa el protector que tiene uno en el teléfono y hasta te da un tiempo estimado de recarga, y a partir del momento de que se termina de recargar la batería, se suspende el flujo de electricidad. En cambio, tú hoy te vas a dormir y conectas tu teléfono al cable, y aunque Ujú. ya se llene la batería, sigue entrando la electricidad por el cable de una manera muy Sí. ineficiente, ¿verdad? Esas cosas Ujú. están cambiando. Y lo último es que ayer, y creo que con esto ya yo voy terminando, ayer en una conversación surgió el tema del amor, y a mí me parece que nosotros deberíamos de ser mucho más abiertos a, al hecho de que el amor es probablemente la fuente más inagotable y perdurable de energía que hay en la humanidad, ¿verdad? Y que mucho de lo que hacemos, Sí, sí. incluso por otras especies, por otras formas de vida, lo hacemos por amor. Así que Ujú. eso, en ese contexto, siento yo que es importante darnos cuenta de cuánto ya hacemos por amor y cuánto más podríamos hacer si enriqueciéramos, si nutriéramos esa fuente, ¿verdad? Si la deshierbáramos. A veces creo que tenemos unas prácticas, unas ideas, unos vicios que nos hacen turbio el contacto con esa fuerza que es el amor, ¿verdad? Creo que era Jacinto Benavente el de la frase, obras son amores y no buenas razones. A mí me parece que eso es educación básica. Todos deberíamos saber qué es lo que quiere decir eso de obras son amores y no buenas razones. Primero, está expresado en castellano como muy culterano, ¿verdad? Y lo que quiere decir es, no, no.
no me des razones de tu amor, muéstrame tu amor con obras. Si lográramos traducir el amor en obras, yo creo que este mundo tendría otro color, ¿verdad? Otro color, porque somos más capaces de sentir amor que de transformarlo en obras. Y eso para mí sería como el cierre de la conversación de hoy. Busquemos formas de convertir el amor en obras, o si lo quieren decir en ingenieril, operativicemos el amor. Muy bien. Bueno, muchas Bu- gracias por Qué bien. esta hora de amor. Ujú. Bueno, nos Qué hablamos bueno. a la próxima. Sí, señor. Ok, Ujú. que estés bien. Muy bien. Adiós, saludos. Chao. Dios.